Bueno, este tema que vamos a trabajar el día de hoy y que le hemos puesto Reinventando la Izquierda desde América Latina, creo que es más vigente que nunca, porque estamos atravesando coyunturas muy complejas, realmente muy complejas, y de pronto la categoría misma de la izquierda se nos queda muy corta. Se vuelve confuso el panorama. O sea, vemos escenarios tales como el de Chile, ¿no? El Chile mismo, vemos el escenario de Bolivia, y de pronto vemos izquierdas de muchos colores y de muchos tipos. De manera que esta categoría hay que precisarla y hay que ver la contradicción misma que emana en su interior. Esto me parece muy importante y hay que recordar de dónde viene esta categoría. Y bueno, muchos de ustedes lo saben que comenzó a llamarse izquierda a la gente que se ponía de un lado del Parlamento durante la Revolución Francesa. Entonces era la gente, digamos, que representaba el compromiso político con el pueblo, que estaba luchando contra la monarquía, moviendo, ¿no? Tratando de remover las estructuras muy anquilosadas, propias de una nobleza que había acaparado el poder por muchísimo tiempo, pero también una iglesia, todo lo que eso representaba. Entonces la izquierda venía justamente como a plantear una transformación, y una transformación que se comprometía con el pueblo, con la emergencia también de una nueva clase social. En fin, había mucha esperanza, mucho movimiento de cambiar estructuras. Pero hay que pensar también que esas estructuras y ese movimiento también traía una inercia. Ay, de verdad, no sé si pudiéramos Ay, quitarle es el que sonido. no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? A ver, algún técnico. Yo sé que se hace. A ver, déjame ver. Porque sí es como bien. Déjame ver. Ah, ya, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, ahí lo saqué, dale, ahora sí. Bien, muchísimas Disculpa, disculpa. gracias. Muchísimas gracias. Entonces, hay que pensar también que cuando surge una categoría, surge también anclada al horizonte y al contexto que representa. Es decir, la realidad que está ahí contenida no se puede abstraer nada más como una cosa, digamos, formal, que podamos nosotros ir mudando y utilizar una categoría en distintos escenarios sin ningún tipo de carga histórica. O sea, uno siempre tiene que ser consciente de la carga que tienen las categorías, porque esa carga o hay que reinventarla, es decir, o hay que refundarla, o si no, vamos a seguir arrastrando la contradicción. Entonces, por eso me parecía importante que pudiéramos detenernos en este tema. Entonces, pensemos que la izquierda nace como un proyecto y como un proyecto de la modernidad. Esto es central. Es decir, la izquierda francesa, ¿no? Que en ese momento se planteaba por una transformación, era, pues en el fondo era liberal, ¿no? Era moderno, reivindicaba los derechos del individuo y todo reivindicaba, por ejemplo, la conciencia social, y todo eso sigue estando presente en el concepto de izquierda. Pero sucede que el día de hoy estamos atravesando nuevas coyunturas y nuevos retos históricos y nuevos retos políticos. Entonces, no podemos sin más como que seguir avanzando en la historia utilizando esta categoría así nada más. O sea, tenemos que volver a ella porque de pronto vemos realidades en las cuales, y a mí me ha llamado mucho la atención,
por ejemplo, que pueblos originarios no se han reivindicado como movimientos de izquierda. Y esto debe hacernos pensar, o sea, debe hacernos pensar y debe cuestionar precisamente el modo como estamos comprendiendo la nueva transformación que queremos encarnar y que queremos llevar a cabo en este siglo XXI. Cuando hablamos de modernidad, y esto me parece importante hacer un pequeño preámbulo, a lo mejor muchos de ustedes conozcan más o menos esto que yo voy a plantear, pero bueno, es también siempre pensando en que hay gente nueva y que no tenemos por qué partir como si todo mundo tenga el vocabulario que utilizamos normalmente. En este momento, digamos, en este momento histórico en el cual se debate la humanidad, se reivindica un proyecto civilizatorio. O sea, estamos en un momento que encarna un proyecto de vida. Eso quiere decir civilizatorio. Es un proyecto de vida y este proyecto le llamamos modernidad. Básicamente, podemos irnos hacia atrás en el tiempo y poner como el inicio de la modernidad 1492, que es como el momento en el cual Europa deja de ser digamos, un espacio periférico y comienza su despliegue y se establece como centro del mercado mundial que hasta entonces había estado situado en la China y en la región del Indostán. Esto lo sostienen distintos autores, sobre todo, digamos, de quien yo he abrevado de manera más directa es de Enrique Dussel. Ustedes pueden revisar, hay muchísima bibliografía sobre el tema. Por ejemplo, está un libro muy cortito y muy importante que se llama 1492, El encubrimiento del indio. Salió también en otra edición que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Entonces, esta fecha, que es tan importante, 1492, que además es el mismo año en el cual cae Granada, ¿no? Y comienza, se aprueba, digamos, la expedición de Colón y arriba Colón, ¿no? A estas tierras. Claro que nunca supo que llegó a estas tierras, sino que él siempre pensó que estaba en las Indias y por eso también a nuestros pueblos originarios se le quedó el nombre de indios, ¿no? Pero entonces este proyecto civilizatorio que tiene más o menos 500 años, poco más, tiene varios contenidos, digamos, tiene varios presupuestos y tiene sobre todo un ideal de humanidad hacia el que está lanzado. Entonces, como parte de estos presupuestos hay un sujeto, es decir, un ser humano que se pone ahora sí como en el centro de todo y además no es cualquier ser humano, es un ser humano muy concreto, es un ser humano masculino, es un hombre blanco y es un hombre básicamente europeo. ¿Qué constituye todo lo que tiene alrededor en objeto? El primer objeto, por supuesto, es la naturaleza, pero también otros objetos, digamos, son el resto de las culturas y la realidad como tal. Entonces, este inicio de la modernidad pues tiene una comprensión de política, tiene una comprensión de economía, podríamos realmente dedicarnos a explicar este tema, pero no es el tema de hoy, pero he querido hacer un pequeño preámbulo para que se entienda lo que a continuación voy a decir. Entonces, este proyecto civilizatorio de la modernidad va madurando en el tiempo y va produciendo incluso teoría que sostiene el desarrollo de este mismo proyecto. Teoría política, teoría económica, a la cual, por ejemplo, Marx pues, fue un gran crítico del planteamiento de economía política clásica y bueno, él plantea justamente pues una refundación, ¿no? Desde otra visión muy, muy distinta. Pero básicamente, digamos, en el seno de esta comprensión de civilización,
en donde tenemos en el centro a un ser humano que cosifica toda la realidad, que cosifica toda la naturaleza, que se concibe a sí mismo como individuo y que en lo económico, por ejemplo, lo vemos sumamente pertinente porque para que el capitalismo pueda desarrollarse, pues el ser humano tiene que ser propietario y propietario privado, individuo. Y el capitalismo va, por ejemplo, destruyendo de manera sistemática las comunidades de los pueblos originarios, pero las comunidades en general. O sea, vamos viendo la muerte de las comunidades y el surgimiento de una nueva comprensión de la relación humana, que es lo que vamos a llamar sociedad, ¿sí? Sociedad moderna. La sociedad moderna está constituida por individuos, ¿sí? Entonces, el individuo tiene como su principio que busca su propio interés. Entonces, como busca su propio interés, pues obviamente entra en contradicción y en conflicto con los otros. Entonces, cuando hablamos de Francia y cuando hablamos del origen, ¿no?, de este concepto de izquierda, pues tenemos que pensar que el individuo francés que está en el centro del nacimiento de esta nueva categoría, pues tiene todos los vicios, digamos, de la modernidad en ese sentido. O sea, no obstante quiere el movimiento, quiere el cambio social, hay algunas cosas a las cuales pues no renuncia, ¿no? Entonces, pues vemos, por ejemplo, una izquierda que es profundamente, y de ahí viene también la palabra, ¿no?, sumamente jacobina, ¿no?, atea, que se plantea que la teología y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la creencia o de la fe, pues es superchería y eso es anticientífico y justamente es el opio del pueblo. Entonces, todo este tipo de, digamos, de contenido con el cual va a surgir la izquierda, se va a mantener en el tiempo. Entonces, hoy tenemos movimientos populares en donde, por ejemplo, la gente tiene muy clara su fe y no necesita para poder plantearse una transformación o una revolución renunciar a ello. Es más, podríamos decir, por ejemplo, la independencia en México se da empuñando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que en ese momento era un símbolo, o sea, era un símbolo, esto quiere decir, había como todo un imaginario, una narrativa que hacía que la gente, el pueblo, se identificara porque la Virgen de Guadalupe significaba también la Tonantzin, ¿no?, que era una figura femenina de la deidad de los pueblos originarios. Entonces no era simplemente la Virgen de Guadalupe impuesta por los cristianos, sino era también una reinterpretación rebelde de los pueblos que decían, ¿no?, que empuñaban a esta Virgen y que con ello también empuñaban su independencia. Tenemos también distintos movimientos en la historia, la teología de la liberación es uno de ellos, ¿no?, que haciendo una reinterpretación digamos, de la versión más crítica y más originaria del cristianismo, pues se lanza justamente contra la visión totalitaria y contra los regímenes del Estado, por ejemplo, contra el imperialismo, y no hay ahí ninguna contradicción. Entonces, de pronto la izquierda ha tenido como estos momentos de duda, porque la realidad misma va interpelando. La realidad latinoamericana es una realidad muy distinta que la realidad francesa. Entonces tenemos que hacer avanzar las categorías también y tenemos que hacer avanzar las luchas también. Entonces, fíjense, la palabra principio tiene 3 sentidos en filosofía. Y esto es relevante y van a ver por qué. El principio es el origen, ¿no? Es como lo que nos remite de manera directa, el origen de algo. Pero también nos significa
sustancia, o sea, el fundamento, el contenido, lo que hay adentro de algo, ¿no? Eso es el fundamento también. Pero también principio nos marca una dirección. Entonces, cuando uno analiza la categoría, ¿no? Y cuál es el principio de esa categoría, entonces hay que ver eso, hay que ver el origen, ¿no? Hay que ver el fundamento y hay que ver también hacia dónde nos dirige. Entonces, volver al principio en este caso nos permite justamente hacer ese trabajo como de refundación, de decir, bueno, estamos en un contexto distinto y entonces lo que nosotros llamamos izquierda tiene que transformarse también. No podemos seguir con los mismos contenidos de antaño, ¿no? No podemos seguir reivindicando, por ejemplo, un individualismo liberal, sino que eso es también parte del problema y de lo que hay que superar. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde quería ir la izquierda francesa moderna? Y ahora, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir América Latina en el siglo XXI? Y en el contexto, digamos, mucho más radical de vernos en un nuevo momento histórico, tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos ir como humanidad. Entonces, reinventar tiene que ver con aprender la historia, o sea, volver a asumir, ¿no? Todas esas contradicciones y dar pasos nuevos para superar esas contradicciones. El día de hoy estaba yo escuchando, y se las recomiendo, yo creo que se la voy a pasar a Fabián, una conferencia del filósofo boliviano Juan José Bautista. Es una conferencia que él da, me parece que por noviembre, tengo que confirmar, pero es después de que se da el golpe de Estado en Bolivia, en el 2019. Entonces él está volviendo y él da una charla en la Universidad de la Ciudad de México y él está mostrando como la contradicción que se da en el escenario de Bolivia. Y me parece esto relevante traerlo a cuenta, porque bueno, el día de hoy Bolivia está viviendo nuevamente un momento sumamente complicado. O sea, el proceso de cambio, que era un proceso, digamos, popular, de pueblos originarios que estaban produciendo pues un proyecto político. De pronto, después del proceso de cambio, después del golpe de Estado, se manifiesta de una manera flagrante la gran contradicción que hay al interior. Es decir, el proceso de cambio no es una unidad, sino que hay muchos actores ahí y hay muchas comprensiones y hay distintos personajes que están caminando a distintos lugares. Entonces, esto es lo que hay que distinguir. ¿Hacia dónde camina la izquierda? ¿Y hacia dónde caminan nuestros pueblos? Y hay que ver si es el mismo lugar. Porque puede ser que no estamos caminando a la par de los pueblos. Entonces, hace unos días estaba escuchando un discurso, el discurso de un joven político boliviano que hoy ha sido reivindicado como ministro de gobierno en Bolivia, cuestionado, bueno, no voy a entrar en la coyuntura, pero a mí me llamaban ciertas cosas la atención. Su discurso que empuñaba, por ejemplo, o sea, él como un proyecto de izquierda, decía, vamos por este movimiento, vamos por la industrialización de Bolivia, vamos por la modernización de Bolivia, y yo estaba así como con los pelos de punta diciendo, estamos en la izquierda latinoamericana, es una izquierda sumamente moderna. Y ahora, parece que la izquierda se nos va quedando corta en el sentido de que está demostrado, o sea, la modernidad nos ha traído al lugar en el que estamos hoy en el siglo XXI. ¿Cuál es el lugar en el que estamos hoy? Bueno, tenemos un 1% de la humanidad que tiene el 80% de los recursos de la humanidad.
Ese es el resultado de 500 años de modernidad, de ciencia moderna, de política moderna, de economía moderna. Eso es. O sea, en 500 años nosotros tenemos la capacidad de juzgar por las consecuencias y por los hechos qué es lo que produce. Produce desigualdad. Ahora, ¿por qué produce desigualdad? Porque cuando uno analiza el proyecto de la modernidad en su versión política, en su versión económica, y bueno, podríamos ir en su versión educativa, es un proyecto de dominación, es un proyecto jerárquico, sujeto-objeto, ¿sí? Es un proyecto en donde el sujeto es el que impone la realidad al objeto. Digamos, el líder, el gobernante, es el que impone, ¿no? El que le dice al pueblo lo que tiene que hacer. O sea, esa es la política moderna. ¿Sí? O sea, acuérdense, por ejemplo, el Leviatán, que decías, hay una guerra de todos contra todos, y como hay una guerra de todos contra todos, porque además el ser humano es malo por naturaleza, eso nos dice la política moderna. Entonces, lo que necesitamos es digamos, un gobierno fuerte, ¿no? Un Leviatán, un monstruo, ¿no? Que pueda con toda su dominación aplacar toda esa maldad que sale del individuo moderno que en realidad busca su propio interés. Entonces, claro, o sea, si tú partes de ese principio de que todos somos individuos, necesitas pues poner a un gran dominador para que haga posible que no nos matemos unos contra otros. La pregunta es si eso es el ser humano o si ese es un tipo de ser humano. Entonces, en la historia descubrimos que es un tipo de ser humano y que ese es el moderno. Es decir, el moderno tiene esa pretensión de dominio, pero no, o sea, el ser humano no es que sea así por naturaleza. ¿Sí? Hay otras experiencias y hay otras maneras de construir la política y la historia. Entonces, si nosotros queremos, o sea, realmente ponernos a la altura de este momento histórico, tenemos que repensar, tenemos que poner en juicio la modernidad. Pero eso va a significar también poner en juicio a la izquierda. Porque no podemos seguir repitiendo los mismos esquemas de siempre. Porque ya sabemos hacia dónde conducen. Entonces necesitamos reinventar, necesitamos producir nuevas categorías, necesitamos tener muy claro cuál es el ideal, hacia dónde estamos caminando. Y si nosotros ponemos, o sea, el ideal de la modernidad al final del camino, ¿qué significa? Pues un individuo moderno burgués, ¿no? Porque además ese es el contenido de la modernidad. Se imagina siempre un individuo burgués. Entonces, que explota la naturaleza, que domina a los otros, o sea, todo lo que tiene contenido este proyecto, no lo queremos, o sea, no lo queremos más. O sea, si nosotros aspiramos, por ejemplo, a hacer una economía como la de Estados Unidos, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a quién vamos a dominar? Porque para poder ser una economía como Estados Unidos, bueno, él ha tenido que dominar pues a un montón de países. Ya ha tenido que volverse imperio. Entonces, tal parece que tenemos que cuestionar justo el hacia dónde queremos caminar. Porque esos ideales a lo que nos van a llevar es a la destrucción de la humanidad. Entonces, tenemos que producir nuevos referentes, tenemos que producir otra idea de humanidad, hacia dónde vamos a caminar, otro tipo de comprensión de la política. Y entonces, de pronto, esta izquierda, que nos es tan conocida, se nos queda muy corta. Se nos queda muy corta y se nos queda como algo que tenemos que superar. Porque sigue arrastrando el individualismo, sigue arrastrando el liberalismo, que le es tan intrínseco, sigue arrastrando una visión tecnócrata, sigue asumiendo todos los prejuicios de la ciencia moderna. Entonces, tenemos que ir a fondo. Tenemos que cuestionarla y refundarla.
¿con qué nos queremos quedar de la izquierda? Yo diría con el compromiso a los pueblos. Yo creo que tenemos que ir pensando la izquierda como una izquierda que tiene que madurar y que tiene que ponerse como con oído de discípulo, a escuchar lo que dicen los pueblos, a escuchar lo que sueñan los pueblos. Porque en realidad lo que sueñan los pueblos es la vida digna, no la vida burguesa. Y nuestra izquierda todavía, en gran parte, sigue soñando la vida burguesa. Hay distintos ejemplos y la cosa se pone muy compleja, ¿no? En Chile mismo, ustedes están viviendo, pues, un sueño largamente acariciado de querer, ahora sí, producir un gobierno, ¿no? De izquierda, y de pronto llega y uno se pregunta, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa Boric en el poder como un proyecto de izquierda? Y bueno, haciendo lo que de pronto ha hecho, o sea, el papelón, criticando a Venezuela en pleno bloqueo, ¿no? Criticando a Cuba sin atender la historia. Uno se pregunta realmente, ¿esto es un proyecto de izquierda? Y yo diría, sí, es un proyecto de izquierda con todas estas contradicciones con las que les estoy diciendo. Es decir, tenemos que refundar el concepto. Y mira, si yo me fuera, por ejemplo, del otro lado del charco y me pusiera como a analizar las izquierdas en Europa, desde acá, digamos, desde América Latina diríamos, pero es que no hay izquierda en Europa. Las izquierdas de Europa son derecha. Y claro, todo depende de dónde nos pongamos, y es así. Y de pronto nuestras izquierdas, también en América Latina, van pareciéndose cada vez más a la derecha, pero esto en realidad lo que significa es que estamos avanzando. Es que el compromiso con los pueblos nos está radicalizando y nos está mostrando que esas contradicciones que venimos cargando por 500 años, o bueno, más bien por aquí sería desde la Revolución Francesa, ¿no? Estas contradicciones ya nos pesan y tenemos que dar nuevos pasos y construir nuevos referentes. Y entonces sí, poder decir, bueno, este gobierno, ¿no? Que se hacía pasar de izquierda, que podría a lo mejor frente a la Revolución Francesa ser un gobierno de izquierda, no lo es más. O sea, no lo es más porque la historia nos muestra que los pueblos necesitan que nos vayamos radicalizando, y esto quiere decir que nos vayamos enraizando y que nos vayamos enraizando con la tierra, porque hacia allá tenemos que ir caminando. Es decir, si en la modernidad el centro de todo era el ser humano, ahora tenemos que ir avanzando y nos hemos olvidado de la naturaleza, y el día de hoy cosechamos lo que estamos cosechando, la crisis, ¿no? La crisis climática que estamos atravesando es fruto de ello, es fruto también de consecuencia de la modernidad y de su exceso de consumo y de su exceso de cosificación de la naturaleza. Entonces, nuestros pueblos nos llaman a volver a la tierra. Nuestros pueblos que nunca se olvidaron de ella, que siempre la tuvieron por madre y que nos siguen recordando hoy que la madre está ahí esperando. Que la madre es la única que puede alimentarnos. Que no podemos comer de otra cosa. Y eso pasa por también una transformación, yo diría, existencial, de vida y espiritual. Y ahí la izquierda otra vez se nos va a quedar corta. Porque la izquierda es atea. Y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la fe
lo tiene como opio. Sin embargo, el ámbito de la fe es lo más inherente al ser humano. Así que tenemos que ir poniendo en contradicción a la izquierda. Porque en realidad casi todo lo que hacemos, lo hacemos en base a lo que creemos. Hacemos comunidad, hacemos familia, porque creemos. Es más, yo diría, desde Apple, ¿no? Hablamos y nos comunicamos porque creemos. Si yo creyera que todo el tiempo la otra persona quiere engañarme, no tiene sentido el lenguaje. Si yo voy por la calle y le pregunto a una persona, disculpe, estoy perdido, ¿me puede enseñar la ruta para llegar a tal lugar? Y yo creo que la otra persona me va a engañar, pues no le pregunto. No tiene sentido. El lenguaje tiene sentido porque creemos. Hay un principio inherente de pretensión de verdad, de pretensión de bondad, que está ahí en lo más oculto y en lo más fundamental de lo que somos. Y es desde ahí, desde donde tenemos que empezar a refundar. O sea, por una parte, desde esa profunda humanidad, que es la que nos tiene todavía aquí, es desde ese enraizamiento con la tierra, porque no podemos respirar sino Pachamama, ¿no? Comer sino Pachamama. Es decir, tenemos ahí un vínculo que podemos negar, podemos hacer como si no existiera, pero existe. Entonces, vamos a tener que ir avanzando hacia nuevos referentes. Y yo diría, fíjense, pensando también, y como realmente tengo poco tiempo, pensando ahora en la coyuntura política en la que estamos. Hay, por ejemplo, ahorita en México nos estamos debatiendo un tema que en varios países se van a empezar a debatir muy pronto, que es cómo continuar y cómo profundizar una transformación cuando no hay quien continúe. Es decir, cuando no hay quien continúe. ¿Por qué? Porque no hay un líder que pueda igualar o que pueda llenar el espacio, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador. No había un líder, ¿no? En un primer momento que pudiera llenar el espacio de Chávez cuando se fue. O sea, eso es algo que tenemos nosotros que ir encarando. Y la cuestión aquí es ver cuál es la pregunta de fondo. O sea, la pregunta de fondo no tiene que ver con quién va a sustituir, sino que tiene que ver con cuál es el proyecto que vamos a construir. Es decir, la única persona o el único que puede llenar el espacio de un líder como Andrés Manuel López Obrador o como Chávez es el pueblo. No hay otro. O sea, es el pueblo haciéndose responsable de la transformación. Y por eso, si la izquierda realmente quiere ser fiel a su origen como movimiento, como gente que está comprometida realmente con un proyecto político popular, va a tener que escuchar y hacerse pueblo. Es decir, tenemos que buscar habilidades y no propuestas. Hay, por ejemplo, fíjense, candidatos, ¿no? Que en México no entienden cuál debiera ser su papel. Que están buscando proponer proyectos políticos. Pero el proyecto político debe ser del pueblo.
y solo del pueblo. O sea, lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en México, es producir un proyecto de nación popular en mesas, en reuniones, en plazas, o sea, entre todos construir ese proyecto. Y el candidato que llegue, atarlo a ese proyecto. Entonces, tenemos que buscar habilidades en la gente y no propuestas. Las propuestas las debe poner el pueblo. Y el candidato tiene que ser una persona que sea capaz de ejecutar ese mandato del pueblo. Claro que tiene que tener claros los principios y los criterios en la toma de decisiones, y aquí es donde se juega justamente el ser de izquierda. Porque no podemos, por ejemplo, poner a alguien de corazón neoliberal, ¿no? Por más hábil y resolutivo que sea, porque se nos va en contra. Ahí tenemos Lenin Moreno. Entonces, necesitamos definir estos criterios. ¿Hacia dónde tiene que caminar una nueva izquierda? Y bueno, y recordando esta conferencia que les decía de Juan José Bautista, él decía algo súper importante. El pueblo puede tener conciencia social o puede tener conciencia comunitaria. Ahí es donde está toda la diferencia. Nuestros líderes pueden tener conciencia social o pueden tener conciencia comunitaria. Un pueblo de conciencia social quiere decir un pueblo que todavía está sumido en el ideal de la modernidad, que todavía piensa las reivindicaciones como reivindicaciones de un gremio, como reivindicaciones de un sector, como reivindicaciones, digamos, de algún momento o de alguna comunidad en particular. Pero nuestros pueblos, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, que tienen conciencia comunitaria, no están viendo solamente el agua de aquí, el agua de allá, sino que están viendo el problema del agua en la humanidad. Hacia allá tenemos que caminar. O sea, no solamente buscar reivindicaciones particulares, porque todavía eso es moderno. Todavía eso nos recuerda al individuo que busca su propio interés. Tenemos que ser capaces de ir caminando hacia visiones realmente políticas que ya no se piensen simplemente como mi sector, mi problema, mi comunidad, mi país, sino que empecemos a ver ya que estamos todos en el mismo lugar, que estamos todos dentro de la madre tierra y que todos somos responsables. Y esto va a significar realmente nacer a una nueva conciencia. Entonces, la izquierda, en general, tiene todavía una conciencia social. Pero necesitamos avanzar hacia una conciencia comunitaria. O sea, una conciencia comunitaria que vea los problemas de fondo y que además pueda realmente concebirse en vinculación con la naturaleza, con la madre naturaleza. Porque si no hacemos ese paso, vamos a seguir todavía atrapados dentro de la modernidad. Entonces, bueno, reinventar, ¿no? Reinventar la izquierda en este momento que estamos viviendo va a ser muy importante porque nos va a permitir distinguir ahora sí moros de cristianos. Porque ahorita, en este momento político en el que estamos, vemos izquierdas de muchos colores.
Y en parte no entendemos las coyunturas, no entendemos los problemas que estamos enfrentando en nuestros países, sobre todo en América Latina, porque no estamos pudiendo distinguir qué y qué izquierdas tenemos. Hay izquierdas que se están planteando justamente avanzar hacia la modernidad, avanzar hacia la construcción de países modernos. Hay proyectos que se han planteado, por ejemplo, una descolonización de los estados, que eso es otra cosa. Y digamos, por poner así como un ejemplo muy rápidamente, el país que yo diría que está avanzando de una manera mucho más sostenida, mucho más coherente con la transformación que tenemos que ir buscando como humanidad, es Venezuela. Hugo Chávez se planteó construir un estado comunal. Un estado comunal es una contradicción. Es como un círculo cuadrado, pero justamente se trata de construir la utopía. O sea, de que ya no haya una diferencia entre representados y representantes, sino que realmente sea el pueblo en comunidad que asuma la responsabilidad y el ejercicio de gobierno. Y eso no es solamente una utopía, está pasando. O sea, está pasando cada vez más. O sea, hoy en día hay, comunas por todo el territorio de Venezuela que se plantean no solamente ser gobierno, sino también ser productores, ¿no? O sea, producen alimentos, producen formas de organización, producen forma de defensa de la revolución. Ahí sí que se hace carne el himno mexicano. El himno mexicano tiene una estrofa que dice, un soldado en cada hijo te dio. Yo diría, ese es Venezuela. A México todavía nos falta. Porque la gente sabe, digamos, en caso de una invasión, qué es lo que va a hacer y dónde le toca. ¿Cuál trinchera le toca defender? Nos falta organización en general en toda América Latina, pero lo que más nos falta es conciencia comunitaria. Entonces, la nueva izquierda, la izquierda que tiene que surgir, la izquierda más radical, va a ser aquella izquierda que pueda encarnar realmente una conciencia comunitaria. Y desde ahí hacer política y desde ahí plantear no solamente una revolución para su país o para América Latina, porque estamos hablando realmente de una revolución a nivel de humanidad la que tenemos que llevar adelante. O sea, eso significa producir una nueva subjetividad, una nueva conciencia, que realmente se haga, o sea, tome en sus manos el problema político, el problema económico, el problema social que estamos viviendo hoy en día, el problema ecológico. O sea, todo el modelo de vida moderno está en crisis. Y tenemos que responder con otro modelo de vida. Y ese modelo de vida, si lo pensamos de manera seria, nos tiene que llevar al punto incluso del sentido de la vida. Nos va a poder eso llevar incluso al tema de la espiritualidad y de la utopía, de la cultura. Y ahí, pues, o la izquierda crece o la izquierda se nos queda como algo a superar. Muchas gracias.